Pero por lo pronto, vamos a entrarle a un tema que me parece interesante. Esta iniciativa del gobierno federal que la está empujando fuerte, y me refiero a la desaparición o el desmantelamiento de los órganos autónomos y que pasen a las secretarías del Ejecutivo, a las secretarías de Estado, uno de los órganos autónomos más importantes que corre el riesgo de desaparecer y que se ha considerado por expertos como un retroceso a la democracia, entre otros, es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y para platicar de ello, yo agradezco que nos tome la llamada el comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, el ITAI, Conrado Mendoza. ¿Cómo estás, maestro? Qué gusto saludarte. A ver si le quitas el mute y te saludo con gusto. Hola, Gabriel, qué gusto poder saludarte a ti, a tu amable auditorio, a tus compañeros, a Germán, a Julio, que estuvieron muy pendientes el día de ayer. Una disculpa, tuve un error de comunicación, no logré entender, pero ya estoy aquí contigo con este tema que, pues sí, es un tema toral que considero, Gabriel, pues es eliminar a los organismos autónomos como el INAI y la armonización que se daría sobre esa iniciativa de desaparición hacia los órganos autónomos locales, los órganos garantes locales, pues implicaría pues un grave retroceso en materia de derechos humanos en México. O sea, sí habría, Conrado, una afectación a ustedes como instituto, sí habría cambios. Mira, no necesariamente, porque por ser una institución de carácter estatal, la iniciativa tendría que darse en intención hacia el Ejecutivo, hacia el gobernador del Estado, y con base a eso, obviamente, proceder la misma intención que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de someterlo a consideración del Senado y la Cámara, tendría que hacerse a nivel local. No es una cuestión de afectación propiamente directa, pero sí, por supuesto, tiene una resonancia de los ejercicios autónomos, por lo que representa, Gabriel. Esto de las organizaciones, pues básicamente el INAI son instituciones, al igual que otras instituciones autónomas, son clave, por supuesto, para la vida democrática del país, por lo que se debe garantizar la autonomía. Hay cuestiones muy importantes como estándares interamericanos de derechos humanos que confirman que precisamente la autonomía del organismo garante del derecho a la información pues es muy necesaria para el ejercicio de sus funciones, y con base a esto pues la intención que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha señalado desde el jueves 7 de enero en sus conferencias matutinas, pues existe esta reforma de eliminar al Instituto Nacional de Transparencia y con base a eso pues pasarlo a la Secretaría de la Función Pública, lo cual por supuesto es preocupante debido a que los organismos constitucionales autónomos, recordarás tú, Gabriel, lo hemos señalado en cada oportunidad que tú me brindas y que agradezco, pero elevar a grado constitucional el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales es una referencia a nivel internacional. No existen países tan innovadores y en trascendencia con este tipo de temas, pero por lo cual nosotros señalamos que esta iniciativa pues realmente es un abrupto muy, muy delicado, ¿no? Entonces, oye, para entender un poco, porque mucha gente quizás no lo capta, el INAI, que es un organismo que ha garantizado y del cual han salido las investigaciones periodísticas más importantes que han ventilado casos de corrupción en gobiernos pasados y en este gobierno, pasaría a la Secretaría de la Función Pública, de la cual está encargado el presidente de la República. Entonces, este movimiento de pasar al INAI a una secretaría, ¿por qué se consideraría un retroceso a la democracia, Conrado? Ayúdanos a entender. Bueno, de inicio es un tema de derechos humanos. Y los derechos humanos no tienen un carácter en retroceso hacia cómo podemos perjudicar la integridad de un ser humano, de inicio. Eso sería, obviamente, marcar una pauta y olvidar toda la historia que ha trascendido en nuestro país. Lamentablemente ha sido el INAI una herramienta, Gabriel, para ejercer este tipo de derechos claves, como inclusive es la libertad de expresión y el derecho a la información, el derecho de acceso a la información, que son variables que nos permiten que el ejercicio también de otros derechos sean una razón para lo cual pues es fundamental garantizar su existencia e independencia. Son esquemas colegiados
como lo establecen los plenos, y delegar las funciones del INAI, del IFT, a dependencias del gobierno que pudieran ser, como lo señaló inclusive el propio presidente, a la SCT, a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría o a la Fiscalía Anticorrupción, pues obviamente representaría un retroceso, porque para las conquistas ciudadanas, eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en medida de pretender depositar las funciones a dependencias que forman parte de la administración pública, que serían obviamente juez y parte, y que concentrarían y ejercerían una forma discrecional y arbitraria en el poder de las funciones que les correspondería llevar a cabo. Yo te paso unos datos, Gabriel, si me lo permites rápidamente. Durante este gobierno, fíjate nada más, porque esta es la cuestión y esto es lo preocupante de la iniciativa de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el INAI, y obviamente si sigue la tesitura y en materia de política pública hacia el ejercicio que él preside, pues obviamente en los estados habrá de tener esta caja de resonancia. Pero este gobierno, y lo he señalado en los distintos foros anticorrupción, ha continuado en prácticas de opacidad que reiteran la importancia de la existencia de la autonomía de los órganos garantes. Muestra de ello, Gabriel, es que en 2019 fue el año que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513 aproximadamente. Eso representó en este sexenio incremento del 807% respecto al año previo, y de igual manera en 2019 hubo un notable incremento en las declaratorias de la inexistencia de la información solicitada por los ciudadanos. ¿Qué pasó? De 152 en 2018 a 381 en 2019. Además, en el 2020, la Oficina de la Presidencia se declaró notoriamente incompetente para responder solicitudes de información en 389 ocasiones. Esto destaca si observamos que entre 2015 y 2019 nunca se había utilizado este mecanismo para negar información por parte de la presidencia. No le gusta la transparencia. Nunca le ha gustado. Cuando él no era gobierno, y lo tengo que decir categóricamente, cuando él no era gobierno, la transparencia era su principal pilar en el discurso. Claro, dame oportunidad de ir a la pausa, Conrado, para cerrar esta charla. Me parece muy interesante y me quedo con eso, pero vámonos a la pausa y regresamos. Claro que sí. Bien, ya estamos de vuelta charlando con el comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre esta iniciativa que, mira, Luis Carlos Ugalde, quien le sabe al tema de la transparencia, considera que esta iniciativa de desaparecer los organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, vendría a ser un primer paso, dice el propio Luis Carlos Ugalde, el primer paso para desaparecer al Banco de México y al INAI. Bueno, es un tema que se está perfilando, y bueno, pues hay que estar muy pendientes a esta información. Por lo pronto, Conrado, bueno, para cerrar esta charla, comentabas que pues qué cantidad tan impresionante de solicitudes de información se han dejado en la opacidad o no se han respondido correctamente. Esa es la función del órgano garante, en el caso del INAI, y lo propio en el Baja California Sur. Ante la negativa de la entrega de la información de un servidor público, de un sujeto obligado, es el INAI quien como mediador hace que ese derecho humano se haga valer. Bien. Es increíble cómo se favorece a la opacidad en esas circunstancias, y que el argumento esgrimido, Gabriel, por el presidente radica básicamente en que son organismos que han salido muy caros. Yo lo puntualizo, la transparencia no es costosa, es valiosa. Claro. En principio no puede pretenderse la desaparición de estos organismos basados en un supuesto dispendio de recursos, cuando son instituciones diseñadas para la tutela de derechos y que se concibieron de esa manera para mantener la independencia de los sujetos a escrutinio ciudadano, validar nuestros ejercicios democráticos y nuestras políticas públicas. Además de ello, queda en entredicho, Gabriel, que cuando se señala que no se afectaría a los trabajadores de los órganos garantes, pues a mí me causa un escozor muy grande, porque somos el órgano garante más pobre del país, con 10 trabajadores haciendo
maravillas, y que en referencia se haga alusión a que no se desea afectar a la base trabajadora cuando el 80% del ejercicio del Instituto de Transparencia en Baja California Sur se refiera a la nómina, pues estas imprecisiones y contradicciones. Es evidente que busca acabar con los contrapesos constitucionales, institucionales, resultado, por supuesto, de décadas de muchos esfuerzos de ciudadanos, como es el Grupo Oaxaca. Recordemos que los órganos garantes, Gabriel, no fue una concesión de los gobiernos, es una conquista, creo yo, llevada a cabo por la sociedad civil, organizada en procesos democráticos desde el 2002 hasta el 2014, cuando se viene la reforma que nos genera esa independencia y esa autonomía, y que ahora la coincidimos en la Constitución de nuestro país. Bien. Para, pues obviamente, valer un ejercicio de derecho clave para la rendición de cuentas en un régimen que el presidente cada mañana lo califica de muy buena manera. Es un régimen práctico. Bien, bueno, Conrado, esto es un tema que va a seguir dando de qué hablar y vamos a regresar contigo porque nos interesa mucho estos datos que nos estás dando. ¿Y qué te parece que mantenemos este canal de comunicación abierto? Porque nos interesa mucho esto que está pasando y que, pues sí preocupa. Muchísimas gracias. No, a ti, perdón, Gabriel, estoy en la reflexión, perdón, Gabriel. Yo invitaría a toda la sociedad civil, a la ciudadanía, a los partidos políticos, por supuesto, a que hiciéramos una visión real del compromiso que tenemos con la democracia para garantizar la serie de derechos que tendría que enfocarse, creo yo, en el fortalecimiento institucional. Por lo tanto, el mensaje desde el Sistema Nacional de Transparencia, tu servidor fue 2 años coordinador de la región norte, pues instamos al presidente de la República a sumar esfuerzos para el fortalecimiento institucional de los organismos e instituciones del Estado, porque pues son herramientas indispensables para la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos. Muy bien, pues muchísimas gracias al comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Conrado Mendoza, con quien vamos a regresar porque este es un tema que va a seguir dando de qué hablar.